Vámonos directamente, mis amados hermanos, a Romanos 8, versículos del 1 al 4. Ahí lo tienen en sus cuadernitos, ya se los puse también. En la ahora sí todo lo vamos a ver en versión Reina Valera. Y dice la palabra de nuestro Señor, Romanos 8, versículos del 1 al 4, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya vieron lo que dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero como siempre la palabra de Dios, aunque ustedes no lo vean, pero creo que si lo vemos espiritualmente, esa palabra tiene a veces condicionantes, porque después de la coma, por eso yo creo que nuestro Señor hizo una coma y dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí creo que es donde está la clave de los versos, ¿no? Si ustedes lo pueden ver, dice: no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y después en el verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oremos para que nuestro Señor tome este tiempo en sus manos. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor. Gracias, Padre, porque hasta hoy tu misericordia es infinita. La gracia, Señor, de la cual tú nos has convocado, Señor, hasta hoy nos ha alcanzado. Bendito seas, mi amado Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Hoy te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, el Espíritu de Dios, prevalezca en esta reunión, que Él sea el que nos dirija, que Él sea el que nos ministre, que el Espíritu Santo sea el que hable, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos que hoy están aquí, Señor. Bendito seas, mi amado Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y como hace rato les decía yo en la introducción, y al final dice: los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A veces nuestra carne como que se debilita, como que nuestra carne tiende a sentir lo que está en este mundo, pero nosotros ya no somos de este mundo. Somos peregrinos en este mundo, pero dice que ahora debemos de estar conforme al Espíritu, ¿verdad? Entonces, no sé si se acuerdan que hace 8 días veíamos este principio en el cual Dios al inicio quería, en la creación, hablábamos, ¿se acuerdan? Del Génesis, cuando Dios quería que nosotros estuviéramos a su imagen, conforme a su semejanza. Pero lamentablemente, ¿qué fuimos? Involucionando, ¿verdad? Decíamos que era hacia abajo, fuimos involucionando. Ya por ahí en la semana les pasé la gráfica, ¿se acuerdan? Íbamos involucionando al grado tal que idolatramos a aquello de lo que hicimos. Llegamos a idolatrar hasta los animales. Pero gracias a mi Señor, gracias al Señor Jesucristo, que Él vino. Dios mandó a su Hijo y para salvarnos de la muerte a donde íbamos. Y a partir de ese momento, en lugar de una involución, empezamos a evolucionar. Ahorita lo vamos a ir viendo con mayor detalle, nada más es la introducción, ¿verdad? Y aquellos que nacimos de nuevo, la única manera que tenemos para seguir avanzando es, ¿se acuerdan lo que teníamos aquí? Estar en semejanza de Dios. Ir cada día conociendo a nuestro Señor para conocer esa semejanza. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es que cada día nos vayamos llenando más. ¿Por qué? Porque sabemos que todavía somos carnales, todavía estamos en esta carne. Pero en esta carne y en esta tierra vamos a seguir muriendo. Esta carne se va a oxidar, esta carne se va a morir. Pero el día de mañana, a lo mejor, no sé,
cuando ya estemos ahí en una tumba, el cuerpo se va a quedar, pero lo que va a vivificar es el espíritu. Es lo que tenemos que hacer, ir avanzando, evolucionando en ese conocimiento de Dios, para que el día, si es que tenemos que morir, el día que estemos muertos, el Señor nos rescate de ahí, porque esa es la promesa que Dios nos dio, la vida eterna, ¿verdad? Y miren, en este verso, precisamente en el versículo 1, el apóstol Pablo ahí hace dos confrontaciones. Si ustedes se fijan, cuando les dije, cuando aquí dice, los que no andan conforme a la carne, otra vez, sino conforme al Espíritu. Entonces desde ahí ya el apóstol Pablo, Dios le dijo a él que había dos cosas, ¿no? Había la carne y el Espíritu, ¿verdad? Vayamos a definir cada una de ellas, porque esto es importante el que definamos. Y si ustedes se dan cuenta, esto es parte de lo que veíamos hace 8 días en la Santa Cena. Es parte de lo que nosotros tenemos que ir conociendo y evolucionando, ¿verdad? Entonces, como siempre, nos vamos a la concordancia Strong, principalmente para que sepamos qué son los términos, porque a veces no nos dicen mucho. Bueno, en este caso sí, pero a veces, miren, vamos a ver el término carne, que es el 4561. El término carne en el griego sería sarx, y aquí dice de varias cosas, pero a mí me interesa, miren lo que dice hasta aquí donde dice por naturaleza humana, o sea, la carne es algo naturalmente humano, pero fíjense lo que dice, con sus debilidades físicas, moralmente o pasiones. Esa es la carne. Entonces, ¿qué querría decir el apóstol Pablo? Él no se refería a esta carne, a la carne que está muriendo, a los huesos, a los músculos. Él no se refería a eso. Él se refería a la naturaleza humana, esa naturaleza que tiene sus debilidades, que tiene sus vulnerabilidades a final de cuentas, pero ¿hacia dónde la carne quiere ir? Hacia el pecado. Nosotros inicialmente veníamos de allá, porque nosotros estábamos en la carne, nosotros pecábamos, o sea, quiere decir que ese estado, el de la carne, ya lo conocíamos, ¿verdad? Pero les digo nuevamente, ya no nos podemos atar a esas cosas que la carne, que esa debilidad física, esas morales, esas pasiones que te da la carne, ya no podemos estar, ¿verdad? Alguien que, miren, vamos a ver esta gráfica. No sé si vieron la gráfica de cómo es que lo puse yo en este estudio. Aquí. En este estudio, miren, y así lo puse. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tenemos las garras del enemigo, pero también tenemos la gracia de nuestro Señor. El mundo está confluido entre esas dos situaciones. Y yo lo que le digo es una guerra espiritual. Porque hay una guerra espiritual. Sabemos que la guerra espiritual, como lo dice Efesios 6, no es contra carne, sino contra principados, potestades y gobernadores del mal. Pero ¿qué pasa? Nosotros habitamos en esta carne, habitamos en este mundo. Y este mundo no es de nosotros. ¿De quién es este mundo? Aquel antes de la creación, antes de que Dios hubiera creado a Adán y Eva, ya había desterrado al enemigo con aproximadamente la 1/3 parte de los ángeles. Y entonces este mundo, como lo conocemos, era de él. Él es el príncipe de este mundo, no es el rey de reyes y el señor de señores solamente es uno, y él es el único que podrá prevalecer. Entonces, pero estamos en este mundo, en esta tierra, y aparte somos carnales, a raíz, ¿se acuerdan de hace 8 días lo que les decía yo? A raíz del pecado, ¿qué pasó? Empezamos a morir. Entonces, esa carne nos ata. Y miren, entonces ya les decía yo que estamos en
en dos situaciones. Aquí Pablo lo ve como la carne y el espíritu, ¿verdad? Y en eso vamos a poner que son dos reinos. El reino de Satanás o de las tinieblas, que es la carne, que es este mundo, y el reino de Dios o de la luz, que es el espíritu. Ahorita vamos a definir, aunque lo voy a pasar, pero vamos a definir primero la carne, que les decía yo que en griego es sark y es en la concordancia es el 4161. Entonces, esa carne, primero, ¿qué le gusta a esa carne? Ahorita vamos a ver esta parte, que eso ya lo teníamos, pero le digo, lo vamos a ver. A esa carne, ¿qué le gusta? Principalmente, el centro es yo. Porque a esa carne le gusta que lo que a mí me guste, lo que son mis concupiscencias, yo quiero ser. Y la única, el que está en la carne, la única ley que él quiere, ¿cuál es? La ley de su propio deseo. La gente que está en la carne, ¿qué es lo que quiere? Desea un coche, desea, por ejemplo, ahorita la venta nocturna, desea el buen fin, todo eso desea las personas que están en la carne, ¿verdad? Pero entonces, la diferencia es el espíritu que se contrapone. Aquellos que están en la carne, solamente quiero lo que a mi carne le gusta. Aquel que está en el espíritu está gobernado por la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Ellos quieren su propio deseo. Aquel que está en el espíritu solamente hace la voluntad de mi Señor, ¿verdad? Entonces, la vida de aquí está dominada por ciertos deseos, ciertas actividades, pues que la naturaleza humana realmente quiere, ¿verdad? Y si nosotros nos dejamos dominar, totalmente por esa carne, ¿hacia dónde nos va a llevar? Hacia el suicidio espiritual. Somos seducidos por el mundo. Que es a donde estábamos nosotros. Estábamos en ese suicidio espiritual. Entonces, ser carnal es seguir la corriente de este mundo, sometiendo su voluntad o la voluntad de la persona que está ahí a un sistema que controla y que regula todas las facetas y las áreas del hombre. Por ejemplo, llamemos educación, trabajo, supervivencia, entretenimiento. Vean todo lo que los gobiernos o el mismo entretenimiento que nos ofrece. Pura sensualidad, ¿no? Hoy, por ejemplo, podemos ver en un streaming, ¿qué puedes hacer? Dices, pues no voy a la iglesia, mejor me aviento la serie, ¿no? Y como está tan buena, me pico y veo hasta 3 temporadas. Entonces, ¿qué te está ofreciendo el mundo? ¿Qué nos está ofreciendo hoy la educación también? ¿Qué nos está ofreciendo muchas veces los trabajos? Eso nos ofrecen, ¿verdad? Pero esos parámetros de la vida carnal, ¿saben dónde se reflejan? En uno mismo. Aunque digamos, no, pero es que sabes que yo soy cristiano. Pero aún así, en las iglesias cristianas se está reflejando mucho el que o estoy en la carne o estoy en el espíritu. ¿De qué lado estás? Porque proyectamos a veces ese confort, proyectamos a veces esas riquezas o que quiero esos placeres que el mundo todavía me da. Recuerden lo que dice la palabra de Dios, que aquel que se vuelve amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Entonces, ¿eres carnal? Si tus deseos son carnales, mi hermano, son del mundo. Tu corazón está en el mundo y solamente lo único que puedes tener es la carne. Ocuparse de la carne es ocuparse de la muerte, lo dice Romanos 8:6. Entonces, si vivimos en esa carne, no podemos agradar a Dios. Todo ese capítulo de Romanos, chequenlo, Romanos 8, y habla de eso, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios, bendito mi Padre, que acercó a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor se fijó en nosotros y nos sacó de eso donde estábamos. Y yo les puedo decir, mis hermanos, creo que se los he testificado mucho, que yo estaba en esa parte. Yo estaba en la carne. ¿Por qué? Porque yo era muy sensual a las cosas que había en el mundo. Éramos de las ventas nocturnas y éramos los primeros que estábamos ahí, ¿verdad? Entonces,
gracias a Dios mi padre me sacó de ahí y hoy me enseñó que la vida no es nada más la vida mundana y la vida que lo que te puede dar el dinero y las posesiones o lo que tengas. Eso no es correcto. Entonces, ahora, eso sería la carne, que es el espíritu. El espíritu en griego se dice neuma y sería el H4151 en la concordancia Strong. Si se fijan, casi se parecen, pero no es lo mismo. Vamos a la Biblia y veamos espíritu, que es 4151. 4151 les decía yo que es neuma y dice corriente de aire, respiración o soplo. Dice, por analogía, fue un espíritu humano, el alma racional, principio vital, mentalmente, disposición. En el Antiguo Testamento, esta palabra tiene su trasfondo, y esta palabra en el Antiguo, porque es hebreo, acuérdense que en el Antiguo era hebreo, en el griego, en el Nuevo es neuma, y en el Antiguo es ruaj. Se dice ruaj en el hebreo, pero ahí tiene dos connotaciones que sería lo importante en el hebreo. En el hebreo, no solamente los judíos, cuando dicen ruaj, no nada más lo presentan como esto, como una corriente de aire, o como diría la Biblia, es un soplo divino. Así realmente los judíos lo representan con eso, como un viento, pero en sentido de algo poderoso. Así lo presentan. Entonces, así lo deberíamos de ver, ¿verdad? Entonces, el espíritu de Pablo lo representa como, el espíritu Pablo lo representa como un poder divino, ¿verdad? Y la ley era algo que necesitaba tener el espíritu para que entonces la ley conociera el pecado. Para eso fue hecha la ley, ¿no? Para que nosotros conociéramos el pecado. Entonces, pero gracias a Dios les digo que Dios mandó a nuestro Señor y ahora por obra de Cristo nosotros tenemos una vida eterna. Aquellos que están del otro lado, vuelvo a la gráfica, mis hermanos, aquellos que están del otro lado, del lado del espíritu, ahora nosotros, así como los seres vivos necesitan aire para vivir, nosotros necesitamos a Cristo para vivir. El cristiano necesita tener esa relación con nuestro Señor y entonces podamos vivir en el Espíritu. Ahora, los seres vivos, les decíamos que necesitan eso, ¿verdad? Un cristiano no tiene mente propia. El cristiano ya debe de tener la mente de Dios, debemos de tener la voluntad de Dios. No podemos tener deseos pasionales, sino que debemos de regirnos por la voluntad de nuestro Señor. Debemos de estar controlados por esos deseos de mi Señor, ¿verdad? Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es que estos que somos espirituales sabemos que nuestra carne tarde o temprano va a morir. Nuestra carne, hace rato mi hermano decía, ¿no?, que ya estamos viejitos. Entonces, mi carne va envejeciendo, efectivamente, pero mi carne tiene que envejecer. Yo tengo que morir a esta carne, pero mi espíritu tiene que, al contrario, tiene que evolucionar. Ahora sí, explico esta parte, que se acuerdan que es la que veíamos hace 8 días con la imagen y semejanza. Esto es la carne y esto es a lo que yo tengo que matar, tengo que morir. Pero si ustedes se fijan, son dos partes que siempre se están contraponiendo, siempre están en guerra, siempre hay, porque a mi carne siempre le van a gustar ciertas cosas. Nos gustan los lujos, nos gustan a lo mejor las joyas, nos gustan los perros. Son dos vidas, dos sentidos diametralmente opuestos. Estos nunca se van a unir, por eso les dejé una separación. Nunca se van a unir. Siempre va a haber conflicto entre ellos, ¿no? Siempre la carne con el espíritu, el corazón con el alma. Siempre va a haber esa contraposición, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que Cristo conquistó, por eso les decía yo en el gráfico anterior, Cristo conquistó la muerte y Él resucitó. Entonces nosotros, aquellos que tenemos fe en Él,
sabemos que el día de mañana Él nos va a rescatar y vamos a evolucionar, ¿verdad? Entonces, miren otra contraposición de estos reinos. ¿Quién es la nación de este reino? El mundo. Ahí en sus cuadernitos ya tienen la cita, ya después la revisan. Pero en el caso del Espíritu, ¿quién es el reino? El celestial, lo de arriba. Dice la palabra de Dios, porque este verso muchas veces lo malinterpretan, que dice el Señor que lo que ates en este mundo lo atarás allá arriba, lo que desates en este mundo lo desatarás también allá arriba. Pero habla de las cosas espirituales. Si yo en este mundo ato el espíritu, el día de mañana cuando Dios nos lleve a su presencia, vamos a atar las cosas espirituales. Pero ¿qué tal si en este mundo yo desato las cosas carnales, las bajas pasiones, lo que le gusta a mi carne? ¿Qué creen que va a pasar allá arriba? Dios nos va a señalar, nos va a decir, es que estás haciendo todavía estas cosas, todavía no te conozco, porque no fuiste evolucionando, no fuiste pensando en lo que yo quería, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la bandera, por ejemplo, de este reino? La mentira. ¿Cuál es la bandera de mi Señor? El amor. El amor es lo que prevalece y el amor es lo que a final de cuentas no hay nada contra el amor, ¿verdad? ¿Qué tipo de vida podemos tener en el reino carnal? Pues carnal y a final de la carne, y a final de cuentas sabemos que eso es la muerte, ¿no? La muerte. Y en el caso de mi Señor, la espiritual y obviamente la vida eterna. ¿Cuál es la forma de gobierno de este reino? Una potestad maligna, y en el caso del Espíritu, el señorío de Cristo, ¿verdad? ¿Quién es aquí no es el rey, aquí sería el príncipe, porque es el príncipe de este mundo, Satanás. Y aquí el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuál es la religión de esta carne? Muchas religiones y muchas sectas están involucradas, porque aunque ellos se digan tan religiosos, sabemos que no. ¿Por qué? Porque han transformado la palabra, porque dice que en el final de los tiempos, que muchos creemos que estamos ya en esos pasos agigantados, dice que muchos apostatarán de la fe. Entonces, ¿qué quiere decir apostatar? Que ya conocían la fe, pero que ahora renegaron de ella, y ellos son los que están en esta carne, ¿no? Muchos aquellos pseudopastores y pseudoapóstoles que inclusive piden su diezmo, ¿verdad? Cuando sabemos que las cosas de la ley ya no estamos en ellas, ¿verdad? Y nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con nuestro Señor, una relación que día a día tiene que ir prevaleciendo, ¿verdad? Entonces, esas serían los dos reinos. Si ustedes se fijan, se van contraponiendo, unos contra otros se contraponen. Y es les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, miren, ustedes saben que aquí no en México, sino en el mundo, pues hay diferentes países. Todos se conforman por fronteras, por límites. Y si yo voy a cruzar, como muchos, ¿no? Como mi hermano Nato, por ejemplo, que cruzó al otro lado, ¿no? Cruzó a Estados Unidos. Cuando llegan a Estados Unidos, ¿qué es lo que hacen nuestros hermanos mexicanos? Se regulan a las leyes de allá y ya no cometen faltas. No sé por qué pasa, no sé qué pasa, pero nada más pasando el río Bravo, como que se cambian el chip y se transforman y entonces ya no hacen lo que hacían allá, ya se portan bien, sí, a veces chelean y todo, ¿no? Pero ya no, ya andan en los límites de velocidad y todo eso. ¿A poco no, hermano? Así son, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron? Tomaron las leyes que estaban de ese país para ellos, aunque vivían aquí en México y vivían de una manera, vamos a decirlo, carnal, porque vamos a suponer, ¿no? que México es carnal y que Estados Unidos es espiritual. Y sí, porque ahorita vieron con las elecciones también, que eso es otra parte escatológica también, cómo es que realmente ganó Dios, porque si ustedes se fijan, Trump era el que estaba a favor de la vida, a favor de muchas situaciones, en contra
contra de lo que había hecho el Partido Demócrata, que por ejemplo el Partido Demócrata era pro aborto, la equidad de género y todo eso. Y si hubiera ganado la otra candidata, ahorita tuviéramos una agenda completa. Trump ya dijo que no a la Agenda 2030. Entonces, por eso hago este ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que este es el espíritu, Estados Unidos, y la carne es México, porque lamentablemente sabemos cómo está nuestro México, ¿no? Lleno de tantas cosas. Pero bueno, entonces me paso del otro lado y de repente me cambié el chip y ahora, ¿saben qué? Ya soy espiritual. Porque ya las leyes ya las llevo y todo. Ya me sujeté, usted dijo la palabra correcta, ya me sujeté a la ley de allá. Es lo mismo. Cuando yo ya no estoy en la carne, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya no estoy en la ley. Ya ahora estoy en la gracia, pero la gracia no quiere decir que no hay mandamientos, que no hay ordenamientos, porque muchos creen que, ay, sí, la gracia ya, y ya no debo de seguir. No, yo les he dicho que la gracia para mí es un nivel más alto que mi Señor Jesucristo puso que la ley, porque la ley era obligatoria, pero sabía que nos llevaba a la muerte. Pero hoy en la gracia, ahora tenemos que cumplir más mandamientos, porque Dios le sumó, a esa gracia le sumó el amor, la misericordia, que no había en esta, así lo había, pero no se decía tanto. Entonces, ahora, cuando estamos del lado espiritual, yo tengo que dejar el lado carnal, yo tengo que dejar esta ley para que entonces adquirir los lineamientos. Ahora, ¿qué pasa si yo ya estoy en Estados Unidos y no adquiero esos lineamientos? ¿Qué me pasa? Vas al bote. ¿Van a sacar? No, o te sacan del país o te vas a la cárcel, porque eso es lo que le hacen a nuestros hermanos mexicanos. Bueno, entonces, ya estoy de este lado, en el espíritu, vamos a suponer, ya estoy de este lado en el espíritu. ¿Qué tengo que hacer? Regularme a los mandamientos y a las ordenanzas de mi Señor, porque si no, ¿qué va a hacer mi Señor? O yo les decía alguna vez y veíamos el estudio, ¿la salvación se pierde? Muchos, no se pierde. Bueno, pues sabemos que nosotros vamos a pasar por un tribunal de Cristo, y entonces debemos de ser bien importantes en tomar esta parte, la parte espiritual, dejar esto carnal para entonces estar en este otro país o en este otro orden de ideas que es el espíritu, porque el espíritu dice que va a evolucionar. Y vuelvo a la gráfica de los 8 días, porque con todo esto, ¿se acuerdan? Vamos a llegar al punto en el cual nosotros vamos a estar otra vez conforme a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero este no es el fin de la historia, mis hermanos, como siempre se los digo. No, todavía no es el fin. ¿Qué pasa? Otra vez, estamos en una guerra espiritual. Y el que está allá, siempre nos va a estar viendo. Siempre va a querer recobrar lo que perdió. Porque él ya nos tenía agarrados. Pero él, ya no somos de él. Ahora somos una nación santa. Porque ahora nosotros somos esa parte que Dios compró con su sangre preciosa. Pero él quiere recobrarlo. Y empieza entonces el conflicto. Y empieza entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces el enemigo te acerca lo que te gusta. El enemigo te da lo que te gusta, ¿verdad? Entonces, yo creo que, no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces hay malos pensamientos que surgen del corazón, o deseos y pasiones que surgen del corazón. A mí sí me ha pasado. Y últimamente yo les digo, por eso al inicio les decía yo, oren por nosotros, porque la verdad, el enemigo... y no nada más por nosotros, yo creo que por toda la iglesia, por todo el cuerpo de Cristo. Acuérdense que cuando yo digo cuerpo de Cristo hablo de todas las iglesias, de todos mis consiervos, de todos mis hermanos, porque hoy el cuerpo de Cristo está sumamente atacado. Estamos viendo cada día que está decayendo, y miren ustedes que no es de nuestro cuerpo, porque no es de nuestro cuerpo de Cristo, pero para que vean la magnitud hasta dónde está llegando la maldad. En esta semana, el Papa Francisco, que es de la Iglesia Católica, daba un pronunciamiento
Y decía que él estaba preocupado porque no sabía por qué los templos estaban vacíos. Inclusive a ellos les está pasando. Entonces, ustedes están viendo el enfriamiento. Les digo, ellos no son parte de nuestro cuerpo, pero imagínense ustedes las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas, que también estamos pasando esta parte. Es muy difícil. Oremos los unos por los otros. Bueno, entonces les digo, esto empieza a confluctuarse, ¿verdad? Vayamos otra vez a la palabra. Ahora me voy a 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estos versículos, ¿de qué hablan? Hablan de destruir, derribar, llevar cautivo por medio de las fortalezas que Dios nos da, por medio de, y aparte dice aquí algo importante, miren, que esto es lo que yo siempre les he dicho. Dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces quiere decir que cada día debemos de conocer más a nuestro Señor. ¿Para qué? Para que nuestro Señor, Él pueda darnos las herramientas para que podamos destruir, derribar todo aquello que se levanta, porque se va a levantar, porque es una guerra, y porque esta guerra encarnizada cada día, mis hermanos, se va a volver más fuerte. Entonces cada día tenemos que alinearnos más al Espíritu, ¿verdad? Ahora, el reino de Dios no es igual al reino de Satanás. Siempre hay una separación. Miren lo que dice 2 de Corintios, versículos del 14 al 16. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces ustedes están viendo que entre estos dos mundos hay una cima o una división. Una cima es una gran división que se hace y que Dios la ha hecho. ¿Cuál es la división que Dios ha hecho? Otra vez me voy a la grafiquita que ya conocíamos, ¿verdad? A esta grafiquita que ya conocíamos. Y entonces, si ven ustedes el verso de 2 de Corintios, decía también, ahí pone dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. El primer reino, aquí dice que hay injusticia, pero en el reino de Dios hay justicia. Siempre se van a contraponer. Muchas veces nosotros a lo mejor podemos decir, ¿cómo yo realmente puedo estar en el Espíritu? Yo creo que desde nuestra posición, donde estemos, muchas veces tenemos que aplicar justicia. Debemos de pedirle a nuestro Señor sabiduría para decir, ¿qué tan justo puedo ser en mis decisiones? Porque a veces son tan pequeñas las cosas que a lo mejor, o tan grandes, que tengo que decidir, y tengo que decidir en justicia. Pero, ¿qué tal si hago una injusticia? Entonces, ya desde ahí vamos viendo cómo se mueve este terreno espiritual. Recuerden que es un terreno espiritual. Ahora, dice que aquí es tinieblas y aquí es luz. Las tinieblas nunca podrán apagar la luz. La luz es la que siempre va a sobresalir. Como decíamos en la alabanza, ¿quién podrá? ¿Quién podrá con nuestro Señor? Nadie puede ir contra Él, ¿verdad? La luz siempre va a prevalecer después de las tinieblas. Aquí en esta parte, aquí somos creyentes, pero el incrédulo, muchas veces, les digo, aunque sea hermano cristiano, a veces ya muchos se están enfriando, o ya muchos dicen, no, pues ya para qué voy, o sea, mira, pues ya, no sé. Entonces no, motivar a nuestros hermanos, motivarlos a ellos, ¿verdad? Entonces, esa es la gráfica
que yo les quería mostrar cómo es que van los dos reinos, el reino de Dios y el reino de la carne. Ahora, yo te pregunto, mi hermano, ¿en cuál quieres estar? Porque les digo, hay una batalla encarnizada. ¿En cuál quieres estar? Porque dice nuestro Señor en Primera de Pedro que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Él nos anunció las virtudes para que de las tinieblas saliéramos a luz admirable. ¿Qué podemos hacer si Él ya nos compró con su sangre preciosa? Vamos a seguir en esa luz, pero ¿saben qué? Les digo, hermanos, todavía hay algunos hermanos cristianos que todavía están así, miren, con un paso aquí y con un paso aquí. O sea, estamos así, en medio de la noche. Y como mi Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo que le escribiera la carta a la Odisea, ¿cómo le dijo? No eres ni frío ni caliente. Y sin en cambio, ¿qué te voy a decir? Te vomitaré, porque no eres ni de acá ni de acá. ¿A dónde debemos de permanecer, mis hermanos? La carne, tenemos que morir esa carne. Eso es lo que Dios dice cuando nos dice, toma tu cruz y sígueme. Es decir, tomar la cruz no es crucificarme, tomar la cruz es morir a mi carne, morir a lo que a mi carne le gusta, lo que ella quiere. Yo voy a morir a esa carne. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan 2:16? Miren lo que dice Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, aquí dice que 3 cosas para aquellos que están en la carne son, digamos que como que para que los identifiquemos, ¿no? Y a lo mejor hasta poder redarguir a mi hermano, porque dice que si yo veo a mi hermano, yo lo tendría que hablarle en secreto y decirle, hermano, ven, mira, yo creo que estás haciendo esto, ¿verdad? Entonces dice 3 cosas. 1, los deseos de la carne. 2, los deseos de los ojos. Y 3, la vanagloria de la vida. Ahora, ¿qué serían los deseos de la carne? La lujuria, la glotonería, a veces hasta comer de más, perdón, yo a veces lo hago, hasta comer de más es también o es glotonería. ¿Cuántas personas hay que no tienen ni siquiera para ello, verdad? Entonces, esos deseos de la carne tenemos que irlos desechando. Por ejemplo, no sé cuál de todos ustedes, de todos los que hay aquí, no todos al mismo tiempo levanten la mano, ¿verdad? Nada más unos. ¿Quién está en ayuno ahorita, en este momento? Amén, porque el pastor sí está en ayuno, ¿verdad? Miren, y les voy a decir algo aquí, paréntesis y comercial. Ahorita estamos terminando este tema porque esto es, si ustedes se fijan, va en relación con lo que vimos hace 8 días de la imagen y semejanza. Si ustedes se fijan, a veces yo me tomo 2 o 3 domingos para terminar el tema, porque mira, mi Señor es tan sabio que a veces nos da más y nos da más, no nos limita, gracias a Dios nos da mucho alimento, mucha palabra. Mi Señor es tan grandioso. Bueno, entonces, ahorita aquí termino con esto de la carne, del espíritu, de la involución y de la evolución. Aquí terminamos con este tema, pero dentro de 8 días y dentro de este mes vamos a terminar ya con este estudio que hemos ido preparando. Si ustedes se fijan, en diciembre vamos a ir preparando ya ciertas cosas para ya hacer el culto de acción de gracias. También les voy a dar el culto de cuáles son lo que Dios me ha dado, la visión para el 2025. Ya, vayámonos, hermanos. Creo que todo este año nos preparamos ya para hacer lo que Dios nos mandó a hacer a cada uno de nosotros. No nada más a mí, al pastor, no nada más a la pastora, sino a cada uno de nosotros, incluida. Hemos visto muchas cosas, pero en enero, ahora sí, mis hermanos, arranquémonos con todo. Bueno, entonces, los deseos de la carne decíamos que era la lujuria y la glotonería. ¿Qué serán los deseos de los ojos? Pues todo lo que le atrae a mi ojo. Algunas mujeres les atraen
algunas, a mí no, pero a las mujeres sí, pues los aretes, estas cosas, los collares, los perfumes, pues todo lo que el cuerpo quiere que luzca. Eso es los deseos de los ojos. ¿Qué también es en los deseos de los ojos? Lo que codicia uno. Dice la palabra del Señor en Mateo 5 que tú no has adulterado con una mujer, pero si ya la viste, ya adulteraste con ella, ya la codicié. O muchas veces nuestra lengua. A veces creo que es lo que yo le digo a mi Señor: refrena, Señor, refrena, que no lo diga yo, pero lo digo. Porque no me puedo quedar callado. Ustedes saben que soy de los que no me quedo callado, yo tengo que hablar. Y ayer precisamente, miren, les comento, en el Instituto Bíblico, ayer había una contraposición con un pastor. Y dije, bueno, ay, mi Señor, pero yo lo tenía que decir porque lo que se estaba diciendo era incorrecto. O no era incorrecto, no era totalmente correcto. Y entonces tuve que salir a tomar mi posición teológica y creo que no les gustó. Pero bueno, por eso le dije, ay Señor, ya no quiero decir, ya no. Pero lo tengo que decir. Entonces, la otra dice, la vanagloria de la vida. ¿Qué será la vanagloria de la vida? Las ambiciones. Muchos ambicionan. No, es que ya tengo un trabajo, pero híjole, ahora necesito esto, entonces me pongo otro trabajo y tengo 2 o 3 trabajos y hago esto y hago lo otro. Ambicionar riquezas, querer tener una posición. Hasta en la iglesia a veces queremos tener la posición de decir, no, pues yo quiero ser el pastor. Y el pastorado no es por yo querer. El pastorado, yo se los he platicado muchas veces cómo llegué a ser pastor. Yo no quería y yo me escondía y Dios ya me había confirmado por varios hermanos que era yo, pero yo decía que no, entonces... pero hay otros que al contrario, fíjense ustedes, aquí en cortito con ustedes les voy a decir, en el desayuno de pastores de este mes que pasó, apenas hace 8 días, ¿verdad? 8 días que fuimos, dijeron, pasen los pastores, y en eso pasa alguien que no es, y yo, bueno, cada quien, está bien que lo desees, pero esto de aquí no es deseo. Al contrario, yo siempre lo he dicho, yo toda la vida, hace rato platicaba yo con mis hermanos Rubén y Librada y les decía yo, en el momento que uno se pone aquí enfrente, ¿saben qué hace uno? Se pone uno en la mira telescópica de aquel. Pero si nos da bombazos a cada rato. Entonces, posiciones en la iglesia también, a veces, sí, claro, indudablemente, ¿no? Todo eso es la vanagloria de la vida, ¿verdad? Y todas estas 3 cosas, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, son indudablemente dominados por el enemigo. Entonces debemos de tener cuidado. Aquí lo dice, miren, lo dice claro mi Señor, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, todo eso, los deseos y todo lo que acabo de resumir, no es de Dios. Ahora sí que diría mi sobrinito, no es de Dios, porque así él dice, eso no es de Dios, tío, no es de Dios, el que tú quieras algo. Sí, debemos de ambicionar, pero conforme a la voluntad de mi Señor, ¿verdad? Dice, aquí voy a regresar. Dice que aquel que está en el Espíritu está conforme, su ley es la voluntad de Cristo y tiene amor y es espiritual y aparte él se rige solamente por el Espíritu de Dios. Entonces no me rijo por la carne. Entonces es tan importante, mis hermanos. Y por eso les quiero dar 9 puntos de aquellos que andan, que eso es en la última parte de su cuadernito, 9 puntos de aquellos que andan conforme al reino de Dios. ¿Cuál será el primero? El primero sería, dice, y así lo dijo mi Señor. ¿Cómo lo dijo? Aquellos que andan como los niños, porque dijo que de los niños
es el reino de los cielos. ¿Qué quería decir con eso? Es decir, que no nos sintamos aquí muy acá, no sé. No, debemos de ser, ¿cómo son los niños? Inocentes, sin mancha. Ellos te dicen las cosas como van. ¿Para qué andamos rebuscándole? Así debemos de ser, como un niño. Un niño. Dice también que aquellos que han nacido de nuevo, porque dice que de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquel que nace de nuevo quiere decir que ya mató su viejo ser y que ahora ya nació a un nuevo ser, y ese nuevo ser es espiritual. Entonces debemos de ser espirituales. También dice que debemos de andar como niños, porque dice, de cierto os digo que si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entráis en el reino de los cielos. Entonces, creo que nosotros debemos de aprender mucho de ellos. De los niños debemos mucho de aprender, de esa humildad, de esa sencillez, de esas cosas como lo dicen, ¿verdad? También dice que debemos de ser humildes, porque en el Sermón del Monte Dios les dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando los pobres terrenales, ¿no? O sea, porque aquí algunos han interpretado, no, es que entonces Dios dice que ya no debo de trabajar, ya no debo de tener dinero. No, habla de pobres en espíritu, es decir, ser humildes y mansos. Eso es lo que Él quiere. También los que son perseguidos, igual en el mismo Sermón del Monte, Dios dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, nosotros somos bienaventurados siempre y cuando tengamos esa persecución, pero una persecución justa. Por eso les digo, nosotros a veces nuestras decisiones en el ámbito en donde nos estemos trabajando tienen que ser justas, ¿verdad? Dice: aquellos que andan obedientes, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, hay algunos hermanos que se creen muy religiosos y algunos hasta se tiran en el altar, pero ¿eso de qué sirve si no haces la voluntad de mi Señor? ¿Y cuál es la voluntad de mi Señor? ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amas, guarda mis mandamientos. Yo siempre les digo, ¿cuál es la voluntad? Guarda sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Toda la Biblia, ¿verdad? Dice también que anden muchos como pobres. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué un rico no entrará en el reino de los cielos? Porque se vanagloria, porque él siempre sustenta su poder sobre el dinero, ¿verdad? Y tenemos que ser humildes. Octavo punto. También los pacificadores. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Esto principalmente se lo dijo a Pedro, porque le dijo: no, mi Señor, ¿cómo te van a apresar? Pero le dijo: ya todo está. Todo lo que va a pasar en este mundo, inclusive en nuestra vida, que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Se va a cumplir siempre y cuando nosotros lo hagamos en el tiempo de Dios, es decir, en el tiempo kairos, porque muchas veces nosotros queremos que todas las cosas se hagan en el tiempo cronos, en el tiempo de los hombres, y no va a ser así, es en el tiempo de nuestro Señor. Y por último dice: allí han lavado por la sangre del Señor, en 1 Corintios 6:9, y dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados por el Espíritu de nuestro Dios. Así es que, mis hermanos, sabemos que nosotros ya hemos sido lavados, ya somos otro tipo de carne, ya somos
otro tipo de ciudadanos. Hace rato les hacía yo el ejemplo. Ya no somos ciudadanos de este mundo, ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Comportémonos como esos ciudadanos, que nuestro testimonio y que dice la palabra de Dios, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Es decir, que seamos tal cual como nuestro Señor quiere. Yo te pregunto, mi hermano, en esta tarde, ¿en qué reino tú quieres estar? ¿En qué reino te riges? ¿Honras a los humildes, a los perseguidos, a los pobres? El reino de este mundo tiene muchas posesiones, muchas categorías, muchos son fuertes, muchos son arrogantes y corruptos. Pero gracias a mi Señor, gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos distintivos de un único reino, y nuestro reino no son de esta tierra, no son de este mundo. Nosotros somos peregrinos en este mundo. A Dios le damos gracias porque debemos de ser humildes, obedientes, pacíficos, lavados por la sangre de mi Señor. Nosotros debemos de tener esas riquezas, pero espirituales, que Dios nos da, mi Señor. Le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque yo quiero ser parte de ese reino celestial. No quiero afiliarme a gobiernos de este mundo, ni a iglesias apóstatas, ni quiero ser parte mucho menos de ese reino maligno del enemigo. No quiero contaminarme en ninguna manera con el reino de Satanás, porque yo pertenezco al reino de Dios. Dile, hermano, al que está junto a ti, dile, tú perteneces al reino de Dios. Ustedes pertenecen al reino de Dios. Gracias a Dios, Señor, que tu reino un día consumirá a todo este mal, Señor. Tu reino, Señor, permanecerá por siempre. Gracias, Padre, te damos. Tú eres digno, Padre, de todo lo que hay. A ti sea, Señor, toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria, Señor. Tú eres poderoso, mi Padre. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y no te lo decimos nada más porque tú ostentes un nombre o un título, Señor, sino porque todo lo que está debajo de la tierra, en esta tierra y arriba en los cielos, ha sido creado y ha sido hecho para ti, mi Señor. Tú eres el único, Padre, que tú vas a ser el que pueda abrir ese rollo del Cordero y abrirás los sellos, Señor, para que en su momento este mundo sea consumido y esta maldad que cada día, Señor, se impregna más en los seres humanos sea desterrada de este mundo. Pero también dice tu palabra gloriosa, Señor, que tú regresarás por nosotros y regresarás por aquellos que no tengan mancha ni arruga, Señor. Regresarás por tu iglesia vestida de blanco, Señor. Regresarás por una iglesia pura, sin mancha, Señor. Bendito seas, mi Padre amado, por esta palabra. Te bendigo, mi Señor. Gracias, Señor. Hoy te pido, Padre, clamo a ti, que cada una de estas palabras que tú dijiste, mi Señor, sean tatuadas en el corazón de mis hermanos y que las llevemos por obra, no nada más aquí, Señor, sino a cada una de las familias que representamos. Te pido, mi Señor, por los hijos de cada uno de mis hermanos, Señor, porque el día de mañana, Señor, nos estemos gozando aquí, todos como familia que somos, cada uno de los integrantes de las familias que representamos. Y que si alguno todavía no te conoce, mi Señor, que nosotros seamos ese instrumento precioso para que tú, mi Señor, tú, sea glorificado tu nombre, porque para ti va a ser la gloria y para ti va a ser la honra, Señor. Bendito seas, mi Padre. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Bendito sea.